Hola, pues ¿cómo están? Ya vamos a tener nuestra plática sobre nombrar tus emociones. Ponle nombre a tus emociones, porque ahora que las tenemos en avalancha, verdaderamente es una cosa impresionante cuántas emociones tenemos ahora que ni sabemos de dónde vienen. Y es tan importante saber nombrarlas como saber nombrarlas a tiempo. Voy a tener una plática con el doctor Francisco Mesa, mi amigo, el doctor Francisco Mesa. Es la primera vez que lo hacemos, entonces ténganme paciencia. Estamos empezando a hacer esto. Aquí está ya Francisco. Necesitamos verte. Vemos nada más tu ok, perfecto. ¿Me oyes? Yo, pues, ¿Me oyes perfecto? Qué buena onda. Yo creo que vamos a necesitar otro libro porque se me corta toda la cabeza. Siéntate, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, qué gusto saludarte aquí. Con eso que hablamos de las emociones, híjole, esto sí que da emociones porque no podía hacer las cosas, no encontraba la página, en fin, pero ya estamos listísimos para empezar. Y bueno, el doctor Francisco Mesa es psiquiatra, es amigo de Enlace 50 y de MBS, ha estado trabajando con nosotros muy seguido en este tema desde que empezó toda esta situación del COVID. A ver, Francisco, pues vamos a empezar a platicar. Primero, ¿qué son las emociones? ¿Cuáles son las básicas? Vamos a empezar desde la A. Del principio, muy bien. Las emociones son respuestas fisiológicas, respuestas del cuerpo, funcionamiento, a un estímulo como, por ejemplo, una situación que nos genera o nos desencadene la emoción en particular. Los estímulos son variables, y hay estímulos que nos desencadenan tristeza, hay estímulos que nos desencadenan enojo. Eh, Ay, te estamos perdiendo un poquito. No sé si tú me oyes a mí. sí, te digo perfecto. Ok. Se Entonces, corta un poquito tu internet. A ver, vas. Entonces, hay estímulos que nos generan tristeza, estímulos que nos generan enojo, otros alegría, otros ira. y esas son las emociones básicas. Enojo, tristeza, ira, miedo, asco o desagrado, y hay quien le agregaría sorpresa. Sorpresa, perfecto, esas son las emociones. Y ahora con lo que estamos viviendo, pues ya desde hace 2 meses se nos dan en conjunto y a profundidad y con más fuerza. Claro, la verdad es que las emociones nunca nos dejan. Una respuesta de los humanos siempre, siempre tenemos emociones, más cuando estamos llenos de estímulos que pueden generarnos esta respuesta. Ok, ¿y qué podemos hacer con todo esto? ¿Qué podemos hacer o sea, para que estas emociones no nos rebasen y no nos sorprendan? Porque la de sorpresa yo creo que es ciertísima. Sí, la verdad es que en realidad se extinguen, cuando el estímulo se extingue. Eso quiere decir que si el estímulo deja de aparecer, se van a extinguir emociones en particular. Te nos fuiste completamente. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, que las emociones se extinguen cuando el estímulo se extingue. Eso quiere decir que si el estímulo desaparece, la emoción se acaba. Dura un poco tiempo. Pero, o sea, ok, entonces el estímulo hace que desaparezca, o sea, la emoción desaparece y la emoción dura poco tiempo. Sin embargo, las emociones, ¿por qué no sabemos nombrarlas? Pues la verdad es que no sabemos nombrarlas porque no sabemos primero identificarlas. Tenemos que saber cuál es la emoción que estamos sintiendo para poderla nombrar. Y a veces socialmente no estamos listos para identificarlas o no nos gusta nombrarlas. A las personas nos enseñan representaciones y no mostrarlas. Entonces, tú sí me estás oyendo bien, ¿verdad? Perfecto. Te me vas y vienes. Ok, entonces a las personas no nos gusta nombrarlas porque no nos enseñan a nombrarlas. Nos enseñan, a veces no nombrarlas, a veces no nos enseñan a nombrarlas, y a veces prohíben nombrarlas. Por ejemplo, sentir tristeza es igual y es algo que vamos a hacer a veces con los estímulos científicos para la tristeza. Sin embargo, la respuesta que tenemos cuando tenemos tristeza no siempre la podemos dar a las personas que están alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque nos enseñan a esconderla. Porque Yo creo. ¿Mm? nos enseñan que está mal, nos enseñan que no debemos. Ay, Dios mío, es que te me vas y te me vas.
el sonido va y viene. Pero bueno, entonces sí, tenemos el problema de que no nos enseñan a identificarlas. Y además, yo creo que en las emociones hay una gama gigantesca porque además de tristeza, podemos sentir en estos momentos añoranza, podemos sentir nostalgia, melancolía. O sea, como que es una gama gigantesca que nos movemos entre esas emociones. Yo había oído por ahí que, a ver qué tú me dices, que la primera manera de salir adelante de las emociones que a veces nos rebasan es primero aceptándolas. Y que si nosotros aprendemos a aceptar nuestras emociones, a darles la bienvenida, es más fácil que pasen, que porque si nos ponemos a pelear con ellas, el que resiste persiste. ¿Cómo ves eso desde tu punto de vista de psiquiatría? No, son una- no me oyen, No te oigo, no te oigo. No sé pero si, espero que la gente sí te oiga, pero no sé. ¿Se oye el doctor? Dicen que sí. Entonces, pues bueno, yo adivino y ellos te oyen. yo te oigo perfecto. Qué maravilla. Discúlpame, entonces siles diciendo tú, por favor. Sí, los sentimientos son mezclas de emociones, de disfunciones que se están mezclando y además de procesos cognitivos, es decir, de procesos de pensamiento. De hecho, las sensaciones o la emoción, más lo cognitivo, los procesos de pensamiento. Entonces, si teníamos 5 o 6 emociones básicas como tristeza, miedo, alegría, enojo, agrado y sorpresa, imagínense los colores primarios salen nuevos colores y además les agregamos procesos de pensamiento. Y entonces empieza a haber sentimientos que son secundarios. Por ejemplo, la tristeza podemos tener la melancolía, nostalgia, la melancolía es estar con añoranza hacia el pasado o algo que ya se fue. Pues sí, es lo que estábamos viendo. Ahora hay algunas que son un poco más complicadas de manejar ahora y que son las que nos hacen tal vez que el sistema inmunológico se vea alterado. O sea, como hemos oído, las emociones te pueden alterar eso. Y hablamos de la ansiedad, hablamos de la angustia, hablamos de un estrés demasiado elevado. Es ¿Qué correcto. tan? Todas las emociones siempre mueven nuestro sistema inmunológico. Todas las emociones siempre nos generan una respuesta biológica. Y todas las El audio tuyo ya está diciéndonos la gente que no se escucha. ¿Podemos hacer algo que tengas algún aparato más que te conectes a otra cosa o algo así te vuelvo a para llamar. poder seguirle? Ok, me desconecto. ¿Te vuelves a intentarlo? Ok, Sí, perfecto. desconéctate y te vuelves a poner. Sí, Bueno, sí. el doctor, estamos teniendo problemas con su audio, entonces pues me estoy quedando aquí con ustedes, encantada de estar con ustedes platicando este tema de las emociones. Afortunadamente ya lo hemos hablado varias veces y tengo algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, ayer estaba escuchando una conferencia del doctor Tal Ben Shahar, que es el encargado, bueno, que es el creador de la ciencia de la felicidad en Harvard. Y entonces él hablaba de las emociones y una persona que está encargado de la ciencia de la felicidad me impresionó muchísimo cómo dijo que él de repente se sentía rebasado por esta avalancha de emociones que estamos viviendo durante esta pandemia y durante este confinamiento. Y que su teoría era ser como hace Rumi, que decía que las emociones, el poeta persa de hace muchísimos siglos, Rumi dice que él definitivamente, o sea, el doctor Ben Shahar decía que tal como él, hacía que su corazón fuera como una casa de huéspedes, como un hospedaje, y recibía las emociones y simplemente las aceptaba para que fueran pasando. ¿Qué otra forma de dejarlas pasar, que es muy importante, otra forma de dejarlas pasar es escribiendo un diario? Él decía que al escribir un diario, en ese momento nosotros las expresamos en lugar de las suprimimos. Vamos a ver si ahorita ya te escuchamos mejor. Ya está aquí el que sabe, ya no estoy aquí Yo diciendo las espero que me cosas. escuchen mejor. No sé qué pasa, la verdad es que Ahorita te escuchamos mejor. súper. Entonces, estábamos hablando de la parte de las emociones que más me preocupan, que son las de la ansiedad y la angustia,
¿Qué pasa y qué se dispara? ¿Qué hormonas se disparan cuando tenemos esas emociones y qué podemos hacer? Cuando tenemos emociones angustiantes o ansiedad en general, lo que se desencadena es una cascada que se llama la cascada suprarrenal, que finalmente lleva a que se desencadene el cortisol. El cortisol es una hormona que tenemos habitualmente en el cuerpo, es una hormona que se libera en situaciones de estrés fisiológico. Por ejemplo, cuando tenemos una infección o acabamos de pasar una cirugía, nuestro cortisol corporal se eleva, pero cuando estamos estresados, angustiados, con miedo, también se eleva el cortisol. Y entonces, ¿qué nos recomiendas así como salud mental? O sea, porque yo sé, porque estamos muy en contacto, que te hablan muchos pacientes, incluso expresándote cómo se sienten por no poder salir o por temer por los suyos que están saliendo, ¿no? Algunas personas que sus hijos van a trabajar o que son médicos o algo así. Es correcto, la verdad es que esta situación de la pandemia le ha generado a todos muchas emociones muy distintas. La ansiedad es una de estas emociones prevalentes, entonces seguramente todos estamos pasando muy malos momentos fisiológicos. Eso lo podemos ver con respuestas de nuestro cuerpo, es decir, con síntomas o con molestias particulares. Las personas se quejan de molestias en el cuerpo, de molestias gastrointestinales, de diarrea, de estreñimiento, de dolores en el cuerpo, de tensión muscular, de falta de aire. Y ojo, esa falta de aire siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial con la posibilidad de tener coronavirus. Pero es más bien ansiedad o miedo, de taquicardia, de palpitaciones. Estos son los efectos de las hormonas, por un lado este cortisol que te decía, pero por otro lado de los neurotransmisores, las sustancias de nuestro cerebro que están descompensadas. ¿Qué podemos hacer por esa salud mental o esa salud emocional? Pues tendríamos que decir, quitar las emociones no es la solución. Tenemos que sentir las emociones. ¿No? Claro, es imposible. Siempre van a estar presentes y siempre las vamos a estar sintiendo. Y si los estímulos siguen presentes, es decir, si lo que nos desencadena miedo sigue presente, vamos a seguir teniendo la emoción. Quizás la primera sugerencia sería identificar qué es lo que específicamente nos está generando miedo. Por ejemplo, una de las causas que genera miedo en esta situación se llama incertidumbre. La incertidumbre es el no saber o el no tener claro qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, si tú no sabías si yo iba a regresar o no a la llamada, posiblemente tú tenías incertidumbre y entonces te empezó a dar miedo y entonces el cortisol estuvo hasta el tope y entonces te sentías un poquito angustiada, pero ya lo sé, como si no te hiciera suficiente el que tenemos en el día a día. Por eso te voy a dar un abrazo la próxima vez que te vea muy fuerte para quitarte esa angustia. Gracias. Que justamente eso es una de las partes que tiene que ver con cómo lidiamos con la emoción. No la desaparecemos, la sentimos, la vamos a sentir siempre, y lo que sí tenemos que hacer es darle una salida. Las emociones son energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si yo en mi casa cuando barro escondo todo debajo de la alfombra y trato de reprimir la mugre debajo de la alfombra, un día esa mugre va a salir y va a salir botando y voy a tener un kilo de mugre en la casa. Pues si guardamos nuestras emociones y las reprimimos o no las mostramos o no se las queremos comunicar a las personas o no las hablamos ni para nosotros mismos, ojo, ni siquiera nosotros mismos nos la señalamos o nos decimos y afrontamos. Nos la confesamos o las... Es correcto, ni siquiera nosotros mismos nos la confesamos, esa emoción. En realidad podemos estarla guardando debajo de la alfombra y se va a convertir en algo que se va a quedar ahí guardado hasta que salga y va a tener que salir. Lo malo es que como la energía sale de alguna forma, va a salir con malestares físicos, va a salir con malestares emocionales como un trastorno de ansiedad, como una depresión, va a salir con trastornos en nuestra conducta, quizás algún consumo de sustancias, alguna adicción, va a salir con alguna situación que generalmente se puede ver en vínculos familiares o personales. Violencia, irritabilidad, estar de malas con la familia, trabajar demasiado y no querer regresar a casa, por ejemplo, va a salir. Claro. Ya te nos congelaste y te nos desapareciste otra vez. Aquí estoy. No te vayas. Bueno, entonces, si salen de alguna forma, porque ya dijiste, la energía se transforma. Entonces, ¿cómo podemos darle salida a esas emociones? Correcto. Primero, sintámosla, démonos permiso de sentirla, démonos permiso de nombrarla. Por ejemplo, un caso particular que está sucediendo en este momento actual. Los médicos que están atendiendo a las personas con COVID están teniendo muchas emociones difíciles o muchas emociones complicadas.
Y entonces una de las cosas que tenemos que pedirle a los médicos es un momento en donde no queremos que tengan una cara de jugador de póker o una poker face, sino que queremos que nos digan, yo me siento triste, yo me siento angustiado, yo me siento con miedo. Porque si no se animan a nombrar la emoción en ese momento, no vamos a empezar este proceso de darle salida. Entonces, primero nombrarla. Ya que la hayamos identificado, tenemos que mostrar o localizar en nuestro cuerpo cuáles son las partes que más podemos sentir esta emoción. Por ejemplo, generalmente el miedo, la angustia se siente en el área del pecho, sentimos opresión torácica. La tristeza, algunas personas la nombran en el área del pecho, pero también algunas la nombran en el área del estómago, como una congoja, dicen, como una sensación de apretamiento. La De verdad es nudo. que exacto, O en la garganta, ¿no? o en la garganta, correcto. Pero, por ejemplo, el enojo muchas veces se muestra en la garganta, pero también muchas veces se muestra en la tensión muscular, ¿no? Finalmente, las emociones tenían o tienen una función. Pensemos que la función de las emociones viene desde nuestro pasado animal o desde nuestra historia de la evolución animal. Por ejemplo, el miedo servía para que cuando éramos animales, si Sí, teníamos nos un animal que salváramos nos del león. atacara, nos defendiéramos o huyéramos, ¿no? Sí, Y entonces nuestro cuerpo se prepara para eso. Con eso te doy lo siguiente que tenemos que hacer. Una vez ya identificado en nuestro cuerpo y una vez que ya la hayamos localizado, tenemos que hacer ejercicios para poder liberar esa emoción. Los ejercicios pueden ser simple ejercicio físico, ejercicio que nos ayude a sacar un poco de energía y a tener nuestro cuerpo más activo, pero también áreas de presión específica en las zonas donde están las emociones localizadas, presiones sencillas con nuestros dedos. En los nosotros, momentos, solitos. sí, nosotros solitos. Además, ahora con la sana distancia, la verdad es que Fuerza. mejor cada quien. Y es una manera de darle a nuestro cuerpo la identificación cariñosa de la emoción. Es decir, darnos permiso cariñoso de sentir una emoción. Si yo siento tristeza o yo siento angustia y yo me paso mi mano por el pecho y yo me acaricio un poco y yo me siento más contenido con esa caricia, yo me estoy dando permiso de sentir esa emoción y me estoy dando permiso cariñoso para hacerlo. Ahora, tenemos que saber y tenemos que desarrollar paulatinamente un proceso que se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la posibilidad de tener las emociones y sentirlas siempre, pero sentirlas en su justa medida, en los momentos adecuados, en las situaciones pertinentes. Ojo con eso, en su justa medida, en los momentos adecuados y en las situaciones pertinentes. Eso quiere decir que se vale tener miedo, pero lo tengo que mostrar siempre o en todo momento. A lo mejor frente a mis hijos no muestro miedo, porque son mis hijos. Y a los niños hay que mostrarles siempre una sensación de seguridad o una sensación de valentía o de valor. A lo mejor frente a mi pareja, que es mi igual o que es mi símil, sí puedo mostrar ese miedo, se vale mostrarlo. Entonces, la situación puede ser una situación en donde nos permita y donde nos demos permiso de hacerlo. Y si no podemos contener la emoción, es decir, ponerla en una pausa y encontrar el momento para mostrarlo. En el tamaño suficiente. ¿Perdón? Perdón, tamaño suficiente. El tamaño suficiente es, tenemos que moderar la intensidad de la emoción. Así yo haya sentido una tristeza muy grande o un enojo muy grande, yo tengo que decidir cuánto de ese enojo quiero mostrar. No tengo que mostrar el 100% de ese enojo, porque si muestro el 100% de ese enojo, posiblemente voy a acabar peleándome con alguien o voy a acabar aventando algo por la ventana. Si quiero mostrar toda esa cantidad de enojo, tengo que decidir cuánto. Si ven ustedes, estos son esos puntos de inteligencia emocional que les estoy diciendo. Justamente conforme nos hacemos más inteligentes emocionalmente, vamos adquiriendo estas habilidades. Nos están preguntando que si el tapping sirve. El tapping, ¿te Justamente, acuerdas la técnica esta? y justamente esto que les estoy señalando es una técnica derivada del tapping, digamos de manera sencillita. Es decir, no tiene todo el marco teórico ni el marco técnico del tapping, pero es localizar la parte del cuerpo que te genera la sensación física de la emoción y tú mismo hacer unas presiones suaves donde tú mismo empiezas a sentir la emoción dándote permiso de sentirla. Si eres muy inexperto en sentir las emociones, ese es un muy buen paso. Nos están diciendo, fíjate, que tenemos que darnos permisos de ser humanos, o sea, de ser humanos, y tenemos que darnos permiso de hablar con las personas. Y a la hora de expresar con los demás lo que sentimos, ahorita te voy a contestar, Pato, ahorita le voy a preguntar al doctor. Cuando nosotros compartimos lo que estamos sintiendo, leí una cosa que me gustó mucho, fíjate qué bonito.
decía, no es lo mismo dar consejo que dar consuelo. Y en este momento muchas veces nada más decimos el consejo, no, no estés deprimido, no, no te pongas triste, no, esa angustia no te va a servir de nada, ¿no? Ese consejo muchas veces aleja y deprime aún más a las personas. Entonces yo los invito a dar consuelo, o sea, puedes dar consejo, pero da consuelo. ¿Y cuando das consuelo? Cuando te pones en el lugar del otro y cuando te estás tratando de escucharlo, y tal vez nada más con escucharlo, y no le tienes que dar ya el consejo, o sea, que no sienta que disminuyes. Es muy duro que cuando uno siente que las personas disminuyen lo que estamos sintiendo o viviendo, o que nos tachan de débiles, o de vulnerables, o de gente con poco carácter, o sea, encima de todo, ¿no? Es correcto. Pero eso es correcto, ¿no? Lo La está verdad, diciendo Pato, perdón. no, la verdad te diría que tenemos muchas concepciones acerca de las emociones y por eso es tan difícil que a veces las mostremos. Pero lo interesante es que la mayoría de las concepciones que tenemos acerca de ellas es que son una falla en nuestro carácter, una falla en nuestra personalidad, algo que no es O una correcto. debilidad. Una debilidad. Fíjate que justamente tenía una reunión con médicos y estábamos hablando de las emociones que los médicos sienten y una de ellas decía que nosotros siempre tenemos que mostrar compostura frente a los pacientes. A mí esta palabra de compostura me pareció casi como todos los recuerdos de las cosas con las que te educan siempre. Y es, tú frente a los pacientes no tienes que mostrar ni un ápice de emoción, es decir, que no se te mueve ni una ceja, ¿no? de la emoción que sientas. En realidad no, en realidad podemos mostrar las emociones en su intensidad adecuada, en el momento correcto, y va a funcionar bien. Pero tenemos que saberlas medir, organizar, darle forma para que puedan salir correctamente. Y también tenemos que ser sensibles a las emociones de los demás, insisto. Es correcto. Es muy importante, Francisco, porque es horrible que te digan, híjole, qué tanguera. Te Bueno, a voy a ver, hay decir una dos persona. partes, perdón, Concha, te voy a decir dos partes de las emociones que son muy importantes. Quizás fíjate que ni antes que habíamos hablado de las emociones las habíamos comentado. Todas las emociones tienen algo que se llama irradiación. Irradiación es como una onda de calor que se irradia y se aleja cuando tú sientes una emoción. Es decir, las demás personas pueden percibir lo que irradias, o sea, lo que se observa, lo que tú estás lanzando de esa energía porque estás sintiendo esa emoción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo miedo, yo voy a irradiar ese miedo y se va a observar, ¿sí? Entonces, las emociones tienen irradiación, los sentimientos o el estado afectivo de las personas tienen irradiación. Y por otro lado, las personas tenemos algo que se llama resonancia. Resonancia es, yo resueno con tu irradiación, es decir, cuando tú me irradias tristeza o me muestras tristeza, yo la percibo, yo tengo un buen nivel de percepción de tus emociones o de las percepciones ajenas. Es decir, puedo resonar con tus emociones o de plano ni siquiera puedo sentirlas. Ahora, estas emociones, fíjate que cuando medimos, porque se puede incluso más o menos cuantificar de algunas maneras, por ejemplo, los psiquiatras tenemos que tener una muy buena resonancia emocional. Es decir, tenemos que tener una muy buena posibilidad de percibir las emociones del otro y de saber si esas emociones son emociones que están sintiéndose en qué intensidad o en qué forma o cómo las está manifestando, incluso aunque el otro no nos lo diga. Voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando alguien está enojado y tú percibes la irradiación del enojo y entonces tú le preguntas, ¿estás enojada? Y te contesta ya, no. Tu resonancia es lo que te permitió percibir que sí está enojada. Evidentemente es obvio que está enojada, pero porque lo muestra con una irradiación suficiente. Pero hay personas que no tienen la irradiación suficiente de las emociones, es decir, que no están acostumbradas a mostrar nada de las emociones ni a que se irradie, y por el contrario hay personas que no tienen resonancia, que no sienten las emociones ajenas. Y entonces ahí vienen dos conceptos muy importantes. Uno se llama empatía y otro se llama compasión. Y con esto voy a ligarlo con el ejemplo que tú dabas del consuelo o del consejo. La empatía es poderse poner en los zapatos del otro, poder sentir como el otro siente. Poder sentir es poder más o menos ver que el otro siente miedo y yo decir, sí, se siente muy feo tener miedo, yo te entiendo. Eso es ser empático. Es decir, lo valido, no lo devalúo, no lo critico, no lo estoy juzgando, no estoy señalando que está muy mal tener miedo, no estoy opinando acerca de ese miedo, sino estoy diciendo yo te entiendo cómo se siente ese miedo. Pero la compasión
es compartir las pasiones o las emociones. La compasión es sentir el miedo que la otra persona siente y poder hacer algo por ese miedo. Entonces, la compasión es muy cercana a consolar o a dar consuelo a las personas. No le vas a poder dar consuelo a alguien si tú no tienes la posibilidad de ser compasivo o de compartir las pasiones de la persona. Si tú eres empático, vas a ser alguien buena onda, que entiende las emociones, que no las critica, que dice, sí, yo me podría poner en tus zapatos y se siente muy feo estar triste. El que es compasivo siente la tristeza del otro y tiene la necesidad de ayudarlo con esa tristeza. Tiene la necesidad de ayudarlo a resolver esa tristeza. Eso es dar consuelo. ¿Cuál es la diferencia con dar consejo? Dar consejo es algo como, yo siento que tú deberías de hacer esto para no sentirte triste. Oye, no necesito que me digas qué tengo que hacer. No lo estoy pidiendo, no lo estoy preguntando. Solo quiero que me ayudes un poco con esta emoción que siento y tú me ayudes a darle forma, a metabolizarla, a entenderla. Te pongo un ejemplo triste. Cuando alguien pierde un hijo, por ejemplo, ¿qué le vas a dar de consejo a la persona? Nada. Nada. Hay que dar Necesita consuelo. compasión, necesita que alguien se siente junto a ella, no diga nada, no tiene que decir nada, se quede calladito y aquí estoy contigo, estoy sintiendo la emoción, estoy acompañándote con la emoción. Nos está preguntando Pato, no tiene que ver con el consuelo y el consejo, pero yo creo que quiere el consuelo y consejo, porque nos está preguntando qué puede hacer porque él tiene fagofobia, que es la fobia de tragar. Ok. Fíjense, es una pregunta muy interesante porque entonces ya estamos entrando a hablar de las emociones patológicas o de las emociones enfermas. Es decir, todos tenemos emociones, las emociones son normales en los humanos y los humanos tenemos una gama de emociones que podemos pensar que no son enfermedad, que son completamente normales y que todos las sentimos. Pero hay momentos en los que las emociones se nos salen de control y entonces empezamos a tener enfermedades de las emociones, enfermedades del estado del ánimo. Las grandes enfermedades del estado del ánimo son, por ejemplo, la depresión o el trastorno bipolar. Pero hay más, como los trastornos de ansiedad o como las fobias. Las fobias son una enfermedad del miedo, es decir, el miedo se vuelve un miedo difícil de controlar frente a estímulos que no tendrían por qué generar miedo. Pongo un ejemplo sencillo. Tenerle miedo a una lagartija no tendría que ser algo que generara miedo, porque en realidad una lagartija no es algo dañino o que nos pueda lastimar. Pero si nosotros vemos un estímulo y de repente pensamos que eso nos puede lastimar y nos da mucho miedo, empieza una fobia. Es decir, un miedo descontrolado, de mucha intensidad, frente a situaciones que no tendrían por qué generarle miedo. Por ejemplo, la fobia social. Y ahorita llego al caso de Pato. La fobia social es cuando una persona se para frente a otra o se para frente a un público o se para a exponer y entonces, aunque es muy listo y aunque es muy inteligente, se le van las palabras, se le olvida todo, no puede hablar, claro, se paraliza, porque le da mucho miedo estar en ese espacio, en ese escenario. Y ojo, lo que le da mucho miedo en realidad es la sensación de ser visto o de ser evaluado o de sentir que los demás lo están mirando o de sentir que los demás lo están criticando. Es una sensación, a lo mejor ni siquiera lo están criticando, a lo mejor ni siquiera lo están opinando acerca de él, pero le da mucho miedo. La fobia a tragar o la fobia que nos cuenta Pato es una situación específica Fagofobia, de algo que no tendría... Sí, que no tendría por qué generarle ningún miedo. Es una situación de una enfermedad. Entonces necesita un tratamiento médico farmacológico por un lado y un proceso de psicoterapia para poder lidiar con esa fobia. La verdad es que en ese caso en específico no es como el miedo que estamos teniendo todos ahora frente a la situación de la pandemia, o no es como el miedo cuando alguien nos asalta. No, es una situación de una fobia, es decir, un miedo que no tendría que existir y es un miedo patológico. Entonces hay que darle tratamiento. ¿Tienes que darle tratamiento a la fobia a tragar? Claro, a todas las fobias. Las fobias son... Sí, claro, y son, fíjate, las fobias son la enfermedad psiquiátrica más frecuente. Es decir, ¿cuántos niños, niñas, adolescentes no hay que tengan fobia social? Por ejemplo, que son listos, que tienen un relativo buen funcionamiento, pero que en el momento en que los paran a exponer, se cortan, no funcionan, no pueden funcionar bien, se paralizan. ¿Y cuándo los diagnosticamos o cuándo los llevan a un médico para que los valore o para que los evalúe o cuándo les damos tratamiento?
Y las fobias son el proceso de salud mental que mejor respuesta fisiológica tiene y que mejor respuesta de tratamiento tiene. Fíjate, entonces ya viste, ya tienes tu respuesta, Pato. Sí, hay personas que tienen fobias. Aquí hay otra que es fobia social interna. ¿Qué es eso? No sé por qué le ponen el adjetivo de interna, si nos comparte por qué le dieron ese Pues diagnóstico de la porque, y parte interna. también lo de terapia de campo mental, ¿qué es eso? Ah, No la sí se conozco. curan, Pato, sí dice que se curan. O sea, está preguntando Sí, Pato si claro. se curan. Sí se curan, si haces tratamiento. ¿Y el tratamiento en qué consiste? El tratamiento puede ser un tratamiento farmacológico, es decir, encontrando un medicamento que generalmente son de la familia de los ansiolíticos o de los antidepresivos, que le ayuden a disminuir la cantidad de miedo o la cantidad de ansiedad que tiene. Pero el gran fondo del tratamiento en el caso de las fobias tiene que ver con un proceso de psicoterapia. Y la psicoterapia más utilizada, que tiene mejores resultados y es mucho más eficiente para las fobias, se llama psicoterapia cognitivo-conductual. Y es la psicoterapia que va a ayudar a las personas que tienen fobia a que desaparezca ese miedo intenso y racional desencadenado por el estímulo fóbico. Ok, el pánico escénico, pues eso ya no puede que no Es sea. una fobia social, fíjate. El pánico escénico es una manera de nombrar a la fobia social. Es la persona que normalmente no tiene miedo, pero que en el momento en que se para en un escenario que alguien la está volteando a ver, se paraliza. Es una manera de tener ese miedo patológico. Fíjate que leí una cosa que me gustó mucho, que decía que ignorar las emociones es como ignorar la fiebre. Y que si te pones una medicina para que se te quite la calentura, no se te va a quitar la enfermedad. Es Entonces, correcto. por eso me parece como muy claro esa parte de, ok, vamos a enfrentar, necesito otro libro, vamos a enfrentar las emociones y vamos a ver qué es lo que nos está pasando. Dicen que se inventaron para que las usemos. Y sí, realmente yo creo que es muy cierto es que algo pasó que se sumió esto. Entonces, bueno, entonces las Es inventaron muy para que cierto, y fíjate que esa metáfora y ese ejemplo de la fiebre que diste está padrísimo. La fiebre es una señal de alarma del cuerpo. Cuando tenemos fiebre, aunque nos sintamos mal, aunque tengamos mucho malestar físico, en realidad lo que está pasando es que el cuerpo nos está diciendo, aquí adentro hay una infección, hay una bacteria, yo ya la tengo localizada y la tengo identificada, y estoy ejerciendo todo un ejército de neurotransmisores, de moduladores, de sustancias químicas, de partes del sistema inmunológico para combatir a esta situación. Y entonces te estoy avisando que adentro hay una guerra. Y entonces que tienes que estar prevenido frente a esa guerra que estoy yo luchando. Te están avisando. Quitamos la fiebre porque una fiebre alta puede generar molestias y además puede generar consecuencias. Es lo mismo que pasa con las emociones. Las emociones nos dicen algo está pasando alrededor, que es algo que tienes que sentir, que es algo que tienes que percibir y a lo cual le tienes que dar atención y le tienes que hacer caso. Es decir, si sientes miedo, hazle caso. O sea, hazle casito al miedo, a menos que sea un miedo patológico que se llama fobia. Fíjate que nos ha reportado mucha gente, porque están escribiendo también por acá, que han empezado a tener ataques de pánico. Y el ataque de pánico, yo he tenido ataques de pánico, si verdaderamente siente que te vas a morir. O sea, es como si se te apareciera un Doberman o un cocodrilo así de la nada y tu cuerpo reacciona exactamente igual. ¿Qué puedes hacer es lo mismo, para prevenir esos estados o para poder compartirlos? Porque da una pena espantosa, ¿eh? Llegar a decir, oye, me pasó esto, o acabar en el hospital y que se rían de ti porque no tienes nada. Ojo, sí tienes mucho. Tienes una situación de una enfermedad de las emociones. El pánico, si yo numerara mi nivel de ansiedad todos los días del 1 al 10, el pánico es cuando la ansiedad llega hasta el número 10, es decir, cuando se vuelve la ansiedad más intensa que puedes sentir en toda tu vida. Eso es el pánico. Entonces, imagínate toda la ansiedad de todo el momento y toda la ansiedad más intensa que has sentido en 10 minutos, porque generalmente el ataque de pánico dura de 10 a 15 minutos. Nada Eso más es una que la enorme persona... ventaja de saberlo. Sí, claro, la persona que lo está sintiendo lo siente como si fueran 2 o 3 horas, porque imagínate toda esa ansiedad o ese miedo desencadenado en un solo momento. Y además el ataque de pánico tiene ciertas características. Una de los diferenciales es que cuando tienes esa ansiedad que llega hasta el número 10, tienes 3 sensaciones básicas. Sensación de perder el control, ganas de salir corriendo, miedo a volverte loco, por ejemplo, y una sensación de muerte inminente. Es decir, Exacto, te vas a exacto. morir, de esto te vas a morir, esto es un infarto, seguramente esto es el fin.
Entonces, el miedo a perder el control o esta sensación de volverse loco, ganas de salir corriendo o sensación de muerte inminente son de un ataque de pánico. Y el ataque de pánico no es nada, es mentira. Si llegas a un hospital y te dicen, no tiene nada, señora, salte de ese hospital y vete a otro hospital donde sí te atiendan porque es una urgencia. Ahorita no, ¿eh? Ahorita no. Es una urgencia Ahorita no, psiquiátrica, ¿eh? Es una urgencia psiquiátrica, tal cual. Es una urgencia psiquiátrica. Sin embargo, se puede controlar. O sea, Claro. puedes tener determinada disciplina y puedes empezar a hacer ejercicio, tratar de que no te llegue hasta allá, reconocerlo antes de que empiece, no hiperventilar. O sea, como que ver que se te pega el estómago, que es espantoso, ¿no? O sea, reconocerlo para que entonces lo puedas ir dosificando y luego saber qué es lo que lo produce, porque hay personas a las que un exceso de ruido, por ejemplo, se los produce, hay otras que, no sé, hay muchas, no sé, la oscuridad o de repente la gente que se quedó traumada con un temblor, o sea, el ataque de pánico o el exceso, nunca sabes a qué hora llega y eso cuando empiezan hay que ir a un doctor, ¿verdad? Justo, la verdad es que el gran problema de los ataques de pánico es que no te avisan. O si te avisan es porque ya está subiendo la ansiedad del 1 al 10, ya la estás sintiendo como por 7, 8, y las personas van teniendo que identificar maneras para poder localizar que ya están en 7, 8 y tienen que hacer algo para lidiar con la ansiedad. Generalmente eso es lo que se aprende a través de un proceso de psicoterapia cognitiva conductual. Es decir, que te van enseñando a reconocer las señales de tu cuerpo para que tu cuerpo esté muy hábil y tú puedas reconocerlo y no llegues al ataque de pánico. No lo llegues a Sí, mira, nos está diciendo Rodo, es que sí me importaría contestarle porque yo lo entiendo muy bien y se siente espantoso. Dice, a mí ya hasta me da miedo salir y más cuando voy solo, nos está diciendo él por los ataques de pánico. Sí, primero sí están dando frecuentemente. Tengo que decirles, la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que la siguiente pandemia se llama salud mental. Es decir, lo que viene después de la pandemia son todas estas consecuencias en la salud mental de la población que van a ser por el confinamiento, por estar en cuarentena, por estar en casa, por el miedo al coronavirus, por el miedo a perder el trabajo, por haberlo perdido, por las situaciones económicas, por los cambios sociales que vienen. Van a generar cambios en la salud mental de las personas. Y entonces lo que nos está diciendo Rodolfo Sí. es algo terrible. Están teniendo las personas más niveles de ansiedad, más ataques de pánico, más síntomas depresivos, los que ya tenían, pero además pacientes que, me toca ver pacientes que en su vida, personas de 60, 65 años, que en su vida habían tenido ansiedad, que habían sido bastante seguros, bastante bien desenvueltos, que nunca se habían deprimido, están teniendo ataques de pánico, trastornos de ansiedad, cuadros depresivos francos, cuando no tenían la vulnerabilidad previa o los antecedentes previos. Sí tenemos que estar todos muy preparados para eso. Yo lo que creo es que tenemos que atrevernos a pedir ayuda inmediatamente, que cuando alguien llegue a comunicarnos que se siente así, lo ayudemos a encontrar ayuda y no disminuyamos lo que está sintiendo. Creo que no tiremos en saco roto los ejercicios de respiración, los ejercicios de yoga, lo que sabemos que nos cae bien, lo que tú dijiste, cada persona sabe qué recursos le caen bien y de dónde nutrirse para sentirse bien, lo de escribir el diario, lo de llevar tu bitácora de la ansiedad y no sentirte culpable de tener esas cosas y no sentirte débil y todo eso que ya habíamos dicho. Y la otra cosa que tocamos la otra vez que también fue muy interesante, la culpa que están sintiendo las personas que están encerradas en su casa sin poder salir a ayudar y sintiéndose ellos mal, o sea, qué vergüenza sentirme yo mal si hay gente que se está jugando la vida para salvar a las personas y yo aquí en mi casa sin un solo peligro, ¿por qué? O sea, me siento mal y ¿por qué me da culpa eso? ¿Cómo puedo bajarle a esa sensación? Justamente porque además la culpa no solamente viene por el no estoy haciendo nada cuando todo el mundo está muy mal, sino es no estoy trabajando, no estoy obteniendo los ingresos que antes obtenía, no estoy haciendo lo que podría hacer por mi familia, no estoy haciendo mi actividad productiva y eso me hace sentir mucha culpa. No estoy desempeñándome como antes me desempeñaba y como somos una sociedad muy basada en la evaluación del desempeño, o sea que si de repente lo hiciste muy mal o lo hiciste muy bien, te van a calificar, entonces nos sentimos mal porque pensamos que lo estamos haciendo muy mal. En esta crisis lo que nos tenemos que dar permiso es permiso de fallar, es decir, permiso de que no pasa nada, no pasa nada de que no estés haciendo tu trabajo con la misma eficiencia, no pasa nada que no te estés concentrando de la misma manera, no pasa nada que no estés poniendo la misma atención, que se te estén olvidando algunas cosas de repente. Todos
las personas que estamos en pandemia, o sea, el mundo está teniendo estas situaciones de salud mental. Es muy frecuente, es muy común. Tenemos que acostumbrarnos a que no debemos de señalarlas. Y yo creo que lo más interesante de este momento es, estamos en la oportunidad ideal para desestigmatizar a la enfermedad mental. Ya debemos dejar de pensar que la enfermedad mental es algo ajeno, que es locura, que es una situación que no nos pasa. Nos puede pasar a todos. Sin salud mental no hay salud, sin salud de las emociones no hay salud. Y entonces es el momento ideal para que ya no tengamos miedo de nombrar la enfermedad mental y decir, yo también tengo depresión, yo también tengo trastorno de ansiedad, yo también tengo una fobia. A mí me están dando ataques de pánico porque no pasa nada. Los psiquiatras, los psicólogos, somos personas encargadas de atender la salud mental de las personas. Y justamente no somos algo raro que hay que tener fe y creernos. No, no. Somos médicos o somos profesionistas que estamos encargados en la salud mental. Hacemos un tratamiento médico, pensamos en cómo el cuerpo se está alterando por estas consecuencias y debemos de buscar esa ayuda para poder estar mejor. Insisto, si alguien en algún hospital o cualquier colega te dice, ¿no tienes nada? Híjole, la verdad es que en el año 2020 ya no es algo que nos podamos dar permiso de decir. Claro que sí. Pues a ver, nosotros vamos a compartir, podemos compartir tus datos para que si la gente necesita algo. Soy Concha León Portilla, yo creo que sí, soy Concha León Portilla, titular de Enlace 50 en MBS. Nuestro programa Enlace 50 es los sábados de 1 a 2 de la tarde. Los invito a escucharnos. Cada sábado tenemos expertos que nos ayudan a vivir sanos, contentos, activos, productivos y con un proyecto de vida. 1 a 2, 102.5. Y los invito a que entren a nuestras redes, Enlace 50 en Facebook, Instagram Enlace 50, y realmente la idea es empezar a tener estas transmisiones para que podamos compartir lo que estamos sintiendo y no solamente durante la pandemia, sino de aquí en adelante. Y pues aquí nos están dando una pregunta más que quisiera ya cerrar con esa: aceptarse tal cual sus emociones y saber controlarlas. Nos están diciendo que si es pues es que es como pregunta, ¿aceptas tus emociones y así sabes controlarlas? Sí, aceptarlas es uno de los pasos para poder contenerlas. Yo no ocuparía controlarlas, porque controlarlas me hace mucho el sentido como de detenerlas o como de resguardarlas o como de quitarlas. No hay que controlarlas, hay que contenerlas. Contenerlas es darles forma, darles sentido, darles un tamaño, darles una orientación, darles una salida específica en el momento justo, con la persona adecuada, con las palabras adecuadas, de la forma correcta. Fíjate qué bonito. Esto que estaba yo diciendo de ignorar las emociones es como ignorar la fiebre. Es como tomarte una pastilla para la fiebre y creer que eso te va a curar la enfermedad. Las emociones nos dan mucha información sobre nosotros mismos y la información es poder. Y lo que más poder nos da es conocernos. Entonces yo sí creo que dentro de esta pandemia de que la salida es hacia adentro, pues hay que voltear, darle una oportunidad a la intimidad, a lo que tenemos de esencia, para empezar así a generar una curación que nos sirva para lo que viene y para lo que vamos a estar. Es correcto. Las emociones son información y la información nos da poder, nos da una autofortaleza, nos da la posibilidad de estar más proactivos en el mundo, más seguros, con mejor autoestima. Pues Francisco, muchísimas gracias de haber estado con nosotros tocando este tema y podríamos tocar más. Bueno, ¿por qué da miedo sentir las emociones? Fíjate, eso parece una paradoja. ¿Por qué da miedo sentir miedo? ¿No? Sonaría así la paradoja. No es que dé miedo, es que estamos enseñados y nos han enseñado y hemos aprendido así que las emociones son negativas. Es decir, finalmente siempre les damos la valencia de que es algo negativo y la connotación de que no tenemos que sentirlas, de que son algo que tenemos que quitar de nuestro panorama, de que la gente inteligente no siente emociones. Incluso durante algunos años y durante algunas décadas o incluso generaciones, parte del cómo se pensaba la inteligencia era: somos tan racionales que no sentimos nada. Más o menos en los 80s, finales de los 80s, con algunos estudios que venían de años previos, empieza este concepto de la inteligencia emocional. Daniel Goleman, con estos libros de la inteligencia emocional, es uno de los grandes científicos de las emociones que nos han permitido saber que tenemos una inteligencia que no es la racional, que se llama inteligencia emocional y que es igualita de importante que la otra
y algunos dicen que hasta más, porque podrás ser no tan listo de conocimientos, no tan listo en estas funciones de la inteligencia, pero si tienes buena inteligencia emocional, tienes mucho mayor habilidad interpersonal, mucho mayores posibilidades de conectar bien con la gente, de hacer una buena red de personas que te echen la mano, de triunfar incluso. No necesariamente esta inteligencia es la que te permite triunfar. Pues sí, pues bueno, pues ahora sí ya, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero bueno, nos escuchamos, ojalá ustedes nos escuchen el sábado a la 1 de la tarde en el 102.5. Vamos a hacer un homenaje a los maestros, va a estar, es el Día del Maestro, entonces vamos a hacer un homenaje a todos esos maestros que nos dejaron huella, que nos marcaron en el corazón. Tú también eres maestro, Francisco. Sí, eso creo, ¿no? Mis alumnos dicen que sí soy maestro. Conste que yo les decía. No, claro que sí eres maestro, nada de ver, nos das las clases en el programa, básicamente, y todas tus explicaciones son clarísimas. Muchas Muchísimas gracias. gracias y que les vaya muy bien a todos. Gracias. Los datos del doctor Rodo, ponnos un WhatsApp a enlace 50 55 23 25 41 61 y ahí te los damos. O si los quieres dar, adelante. O sea, Sí, correcto. Mi correo electrónico es dr.franciscomesa con S. Mi apellido es Mesa con S. Entonces, dr.franciscomesa@hotmail.com. Mi teléfono es 55 37 36 42 56. okay, Y entonces, quiero dar las gracias a Concha, perdón, antes de que cerremos. Gracias por la invitación. De verdad fue muy lindo estar aquí repitiendo este tema de las emociones. Gracias a MBS Noticias y al público. Perdón por hacerte sufrir. Te prometo que mi intención jamás es que sufras. bueno, por las veces que me has apoyado o dado consuelo, como dicen, como Está estoy bien. diciendo, no consejo, sino consuelo. Entonces, muchas gracias. Gracias, MBS, por darnos la oportunidad de estar cerca de la gente y por abrirnos estos espacios. Que tengan muy buenas noches, descansen, pásensela muy bien. Un abrazo para todos. Adiós. Gracias.